Invitarlos a buscar en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 12. Seguimos con nuestra serie en el Evangelio de Juan, la gloria de Cristo. En este Evangelio quiero leer para ustedes de los versículos 34 al 41. Juan capítulo 12, versículos 34 al 41. Dice así la palabra de Dios. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Palabra del Señor. Vamos a hablar de tres cosas en esta tarde: creer a Cristo, Él es la luz; creer a la palabra de Dios; y cuidado a creer falsamente. El Señor había anunciado que Él sería levantado, esto es, que Él iría a la cruz a pagar por la culpa del pecado de los suyos, aquellos que Él mismo atraería a Él de todo lugar de la tierra. Es el mensaje de la cruz, el mensaje que todos necesitan oír, necesitan escuchar, el mensaje del Evangelio proclamado. Ahí Cristo en la cruz pagó totalmente con su vida, con su perfecta vida. Sufrió la ira del Padre, fue tratado como un pecador no siéndolo, llevando el castigo de miles y miles a los cuales vino a rescatar. Condenó al mundo, venció la muerte, venció a Satanás, poderosamente lleva a los suyos con él. Cristo es victorioso, no hay como él. Entonces muchos de los que estaban ahí comenzaron a hacer preguntas y mostrar su incredulidad a las palabras del Señor. Ellos entendieron que Jesús habló de sí mismo como el Mesías, pero no entendían cómo era posible que ese Mesías muriera y que al mismo tiempo tuviera un reinado permanente. Recordemos que esa es la esperanza de los judíos. Los judíos esperaban a un Mesías que reinara por ellos, delante de ellos, por ellos, para siempre. No entendían cómo aquel que era el Hijo del Hombre sería levantado en la cruz. Y en el Antiguo Testamento estaba escrito lo que pasaría con el Mesías, y cómo también ese mismo Mesías era llamado el Hijo del Hombre. Y leo para ustedes algunos pasajes. Dentro de un momento vamos a buscarlos, otros pasajes, pero estos quiero leerlos para ustedes. Son varios. Dice Isaías 9, 6, 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ezequiel 37:25, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Dos pasajes más, dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y Daniel 9:26, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Todos estos pasajes nos dan clara evidencia que había sustento en la palabra de Dios, en las Escrituras, en cuanto al Hijo del Hombre y en cuanto al Mesías como la misma persona y como aquel que vendría a sufrir, pero que también reinaría permanentemente sobre los suyos. Todo estaba ahí, ellos estaban escuchando las palabras de Cristo, pero aún así se negaban a creer lo que Cristo había dicho de sí mismo como aquel que sería levantado, aquel que era el hijo del carpintero, aquel que venía de Galilea, aquel que no tenía un lugar donde reclinar su cabeza, aquel era el Mesías prometido, pero ellos no lo querían ver. No querían un rey así. El asunto siempre será el mismo para la humanidad. El asunto, como lo he dicho ya muchas veces, el problema no es la falta de evidencia o la falta de señales. ¿Cuál es el problema del hombre? Su incredulidad. El problema no es que el Señor no haya hecho lo suficiente para mostrar. Él hizo todo lo que estaba escrito y cumplió verdaderamente el mandato para lo cual fue enviado. El hombre fácilmente interpreta las cosas siempre a su beneficio y muchas veces las tradiciones y no según la misma palabra de Dios, lo que ella tiene que decirles. Entonces ellos vuelven a decirle, ¿quién es este Hijo del Hombre? Al final del verso 34, ¿quién es este Hijo del Hombre? Y esa frase va más allá de una simple pregunta porque ya lo habían hecho. Va más allá. Tiene un sentido de burla, tiene un sentido total de incredulidad hacia las palabras de Cristo, un menosprecio hacia Él. Nosotros recordamos este título del Hijo del Hombre, como acabamos de escuchar, es un título que estaba ya en las Escrituras. Cristo lo tomó para sí mismo porque estaba escrito en la palabra de Dios, Hijo del Hombre, y más que su humanidad, más que aquel que tomó forma de siervo, ese Hijo del Hombre nos habla de aquel que sería obediente en todo a su Padre, de aquel que no fallaría en cumplir completamente la ley de Dios. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8:28. El Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, ustedes van a ver, yo hice las cosas, como el Padre me mandó. Habla de obediencia. Ese título nos habla de aquel que fue obediente en todo. También nosotros recordamos en el Evangelio de Mateo cómo está registrada la pregunta de uno de Cristo hacia sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y qué comenzaron a decir? Bueno, unos dicen que es el profeta, otros dicen que es aquí, otros dicen que es allá. Y entonces se levanta Pedro y aquellas famosas palabras que nosotros recordamos. Tú eres, ¿quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, esto no fue por ti mismo, el Padre te lo ha revelado. Qué palabras más hermosas. El Hijo del Hombre es el mismo Mesías, es el Cristo que se había revelado.
Pero entonces debe sorprendernos realmente la paciencia y bondad del Señor hacia su pueblo, hacia la incredulidad del hombre. Esto está escrito, estaba escrito, y así, a pesar de ellos no querían entender. Entonces Cristo les da un ejemplo de la vida cotidiana. Nosotros tenemos la enorme bendición de que nosotros hoy tenemos sistemas eléctricos. Qué cosa, ¿verdad? Cuando se va el fluido eléctrico, ¿verdad? Todo queda como en silencio, todo para, todo... nada funciona. Y parece, ¿verdad? Como que todo queda como en un momento de un impasse ahí. En el mundo antiguo, la única luz natural disponible era la luz del día. La gente trabajaba solamente en el día. Llegaba la noche, ¿y qué pasaba? Y ahí todo el mundo a descansar. No se puede trabajar, no puede haber más actividad. Tal vez había una candela, tal vez había alguna linterna con aceite, fuego, pero más de eso no había. La oscuridad llenaba el mundo. Así era. Los malhechores aprovechaban mucho las tinieblas y hoy mismo también lo vemos. Entonces el Señor Jesús toma un ejemplo de la vida normal para hacerles entender algo muy importante para ellos. Así como había luz natural para ellos, que es un regalo de Dios, una gracia, así también delante de ellos tenían al único que es la luz de este mundo. Jesús no dijo, yo soy una luz. No, Él dijo, yo soy la luz. ¿Es la luz para el continente asiático? Amén. Es la luz para el continente americano, es la luz para África, es la luz para todo el mundo. No hay otra luz para este mundo. No existe, no hay. Todos aquellos que se llaman iluminados son mentirosos, son falsos profetas, son falsos maestros. Solo hay una luz. Y Jesús dijo, yo soy la luz. A la pregunta de los judíos sobre el Hijo del Hombre, sobre el Mesías, ¿qué contesta Cristo? Yo soy la luz. ¿Por qué? Porque sus mentes y corazones estaban llenos de tinieblas. No podían entender aquel que venía, aquel que estaba delante de ellos. Estaban llenos de tinieblas, de error, de confusión, de dudas. Yo soy la luz. Yo soy la luz. No hay otra para ustedes. Las tinieblas del error llenan el corazón y la mente del hombre, pero pueden ser quitadas si ustedes creen en mí. Pronto vendrá la noche, pronto ya no estaré entre ustedes. La palabra que aparece ahí en el versículo 35 que dice sorprender, es una palabra fuerte. Es una palabra que tiene un sentido de arrebatar, de tomar con decisión. Esas tinieblas vendrían. Cristo volvería a su Padre y aquella luz que anunció el profeta solamente sería por un poco de tiempo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El profeta Isaías hablando de aquella luz que vendría. La única y poderosa luz es Cristo mismo. Así como nosotros estudiamos hace unos días con el pastor Eduardo, que en medio de aquel desorden, de aquel vacío que había, el Señor mandó su luz. El hombre necesita esa única luz que es el Señor Jesucristo. La luz que vino a este mundo. Más adelante en ese mismo capítulo el Señor va a decir, yo soy la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El hombre sin Cristo no sabe a dónde va. Él está en la completa oscuridad. Pronto puede caer. Todos tenemos posiblemente algún recuerdo de haber caído en la oscuridad y habernos tropezado. ¿Por qué no tenía aquella luz? Necesitaba una luz para poder conducirme. No entiende. El hombre vive en tinieblas
y lamentará las consecuencias de andar en esas tinieblas. A no ser que se entregue a Cristo, lo lamentará para siempre. Piensa que tiene alguna posibilidad en Cristo. Piensa que tiene posibilidad andando en como anda. Piensa que las obras le van a ayudar de algo en algún momento. Piensa que pertenecer a una iglesia será su salvación. Piensa con que sepa algunas cosas de Dios, esas cosas le van a servir. No he sido tampoco un mal vecino, no he sido un mal hijo, no he sido un mal padre, no he sido una mala madre. Eso le alcanzará las tinieblas del error. No soy tan malo como aquel, no soy tan malo como el otro. Las tinieblas del error. Piensan y creen que les alcanzará lo que tienen. Muchos cegados por la tradición son llevados. Es que esto fue lo que me enseñaron mis padres. Esto es lo que me han enseñado unos, pero no han ido a la verdad de la palabra de Dios y lo que el Señor ha enseñado. El hombre lamentará eternamente esas tinieblas si no va a Cristo. Otra vez Jesús les dijo: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Lo lamentará por siempre. Esas tinieblas serán eternas. Al hombre en su pecado finalmente le sorprenderá la muerte. La muerte en sus pecados. No puede tener el control de sus días, la muerte le tomará. Dios hará lo que es justo con usted, y sin Cristo usted morirá en su pecado. Dios es un Dios de gracia, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, pero eso no significa que esa gracia y luz que usted tiene estará para siempre. No estará. Piense muy bien en esta frase, piénsela muy bien y analícela. Entre tanto que tenéis luz, entre tanto que tenéis luz, porque no siempre se tendrá esa luz. Esta primera parte cierra con unas palabras que deben también hacernos pensar profundamente. Y se fue y se ocultó de ellos. O sea, qué terrible el día cuando Dios oculte su rostro de nosotros. El ministerio de Cristo aquí público termina. Ya Cristo no volverá a aparecer públicamente ante las gentes. Hablará con sus discípulos hasta el momento en que ahora vaya a la cruz. Cristo se ocultó y ya no estará más. Se ocultó de ellos. Dios no está obligado a esperar para siempre, sino más bien Él pone plazos. Recordemos muy bien, Dios en su palabra nos habla muchas veces de esto, cómo tuvo paciencia con el pueblo de Israel por tanto tiempo. Dios pone plazos. Cuando Dios trajo juicio a este mundo por medio de un diluvio, Él mandó a Noé a hacer un arca y por casi 100 años Él fue pregonero de justicia. Hasta que un día esa misericordia se acabó y Él cerró la puerta. Entre tanto que hay luz, debe hacernos pensar muy bien estas cosas. Creer a la palabra de Dios. Como les dije hace un momento, el problema no es la falta de evidencia, sino la incredulidad del corazón. ¿Cuántas señales hizo Cristo? Ay, cuántas señales hizo el Señor Jesucristo. Muchísimas, muchísimas. Fueron muchos los milagros que Él hizo. En Juan 21:25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. No alcanzarían. Cristo hizo muchísimas cosas, y aquellas que son necesarias para revelar al Hijo y para nuestra salvación están escritas. Unos capítulos anteriormente a lo que estamos estudiando, el Señor hizo un gran milagro. Resucitó a un muerto, a Lázaro.
La gente se asombró de aquel milagro. ¿Quién? ¿Quién, si no solo Dios, puede resucitar a un muerto? ¿Quién? Las señales estaban. ¿Quién puede dar vista a alguien que ha nacido ciego? Nunca se había escuchado eso. Nunca, dijo aquel hombre. Las señales estaban, pero era la incredulidad del corazón. Los profetas lo anunciaron. Los profetas lo anunciaron. Anunciaron la llegada del Mesías, pero también su sufrimiento. Ese es el mensaje del Evangelio. Y entonces Juan nos dice así en versículo 36, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Versículo 36, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y entonces, ¿qué hace el apóstol Juan? Vamos a las Escrituras. Las señales están, pero no quieren creer las señales. Vamos a las Escrituras. Ahí está lo que se dice de Jesucristo. Y entonces Juan nos lleva a el profeta Isaías, versículo 38, dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Vamos a Isaías 53 todos, por favor. Y creí conveniente que en esta tarde leyéramos un capítulo como este. Es necesario escuchar una y otra vez el Evangelio. Y aquí tenemos este Evangelio anunciado. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Juan vuelve nuestros ojos para ver lo que estaba escrito acerca del Mesías. Creer lo que está escrito aquí. Y relaciona todo. Relaciona nuestra condición pecadora a Cristo que sufriría, como Él pagaría completamente por el pecado. A través de ese sacrificio justificaría a muchos. Cómo el Padre aceptaría ese único sacrificio, cuál sería el resultado de ese sacrificio y cómo ese mismo Cristo sería exaltado
el único mediador entre Dios y los hombres. Juan continúa y nos lleva entonces a otra realidad en relación al Mesías. Vamos a Isaías capítulo 6, versículo 10. Isaías capítulo 6, versículo 10. Dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El contexto de este pasaje es la visión que tuvo Isaías del Dios exaltado. Pero primero consideremos estas palabras que están aquí en el versículo 10. No fue una casualidad que aquellos hombres rechazaran a Cristo. No fue una casualidad. El endurecimiento de estos hombres estaba en el plan soberano y eterno de Dios. Que no vieran a Cristo como su Salvador y Mesías fue anunciado por la palabra de Dios. Es interesante que este pasaje que está en Isaías capítulo 6, versículo 10, es uno de los pasajes más usados en el Nuevo Testamento. Es interesante. Está usado en Mateo 13, 14 y 15, en Marcos 4, 12, en Lucas 8, 10, hablando Cristo a la multitud acerca de la parábola del sembrador. También está en Hechos 28, 26, cuando el apóstol Pablo llega a Roma, reúne a los ancianos y al pueblo, les habla de Cristo, y la Biblia nos dice que unos creían y otros no. Y entonces el apóstol Pablo saca este pasaje que está en Isaías capítulo 6, versículo 10. También en Romanos capítulo 11, versículo 8, hablando del endurecimiento de Israel, cómo ellos recibieron tanta misericordia de Dios, tenían las promesas, tuvieron los profetas, tuvieron la ley, tuvieron tanta gracia y aún así endurecieron sus corazones. Un oído, un ojo, un corazón que no quiere recibir el mensaje de Cristo a pesar de tantas pruebas. ¿Ha faltado Dios a su bondad y misericordia? En ninguna manera. ¿De quién es el pecado? ¿Del hombre o de Dios? Es del hombre. Dios es santo y perfecto. La incredulidad es del hombre, no de Dios. La incredulidad está clavada en el corazón humano. Así como está determinado que unos serán llamados, así también está determinado que el Señor retire su gracia hacia muchos. Dios no es autor de pecado, Él no tienta a nadie. La maldad es del hombre y la justicia y la verdad le pertenecen a Dios. El juicio de Dios también se revelará hacia aquellos que no escucharán más, que no verán más, que no oirán más, que no recibirán arrepentimiento, que sean entregados a sus pecados y a una mayor incredulidad. El faraón que esclavizó al pueblo de Israel por muchísimos años, un día Dios en su misericordia mandó a su siervo Moisés para liberar a este pueblo. Se presentó Moisés delante del faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Y qué hizo faraón? Endureció su corazón. Y siguió endureciendo su corazón. Pero la Biblia nos dice también que Dios endureció su corazón. Afirma las dos cosas. Afirma tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana. Vamos a ir a Romanos capítulo 9, versículos 14 al 23. Romanos capítulo 9, versículos 14 al 23. Dice que, pues diremos, que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera, de a quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece.
Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Esto no es fácil, pero es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios. Él endurece. Tiene misericordia, pero también endurece. Si usted es cristiano, si usted verdaderamente ha creído las Escrituras, creerá esto que está aquí. Tanto la elección de Dios como la reprobación de Dios. Tanto aquellos que Él llama para su gloria, como aquellos que Él endurece, como aquellos a los cuales Él aparta su gracia. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiere. ¿Y quién dirá? ¿Qué hace Dios? ¿Es Dios por esto malo? En ninguna manera. Dios es justo y siempre será justo, porque es justo que castigue al hombre por su pecado. Si hay alguien aquí que diga que merece algo de Dios, está equivocado. Todos merecemos la ira y la condenación. Si Dios, aparte de eso, nos muestra algo, eso es su gracia, porque todos merecemos la ira y la condenación. Juan no estaba poniendo excusa cuando escribió estas cosas en Juan capítulo 12 que encontramos ahí. Juan no está diciendo, bueno, es que, ay, qué terrible lo que está pasando aquí, que esto... No, él está mostrando, esto es lo que está en la Biblia, así es, y en ello yo hallo consuelo. Él está exaltando la palabra de Dios para que creamos lo que está escrito. Nosotros no estamos aquí para envolvernos en un debate sobre a quienes llama o a quienes no llama Dios. No es el propósito, sino mostrar la incredulidad de estos hombres, aún después de recibir tanta luz. Aún después de recibir tanta luz. Aún después de que se les habló claramente, por tanto serán juzgados. Pero al mismo tiempo nosotros descansamos en la soberanía de Dios, en los que se salvan y en los que no se salvan. Normalmente la persona sin Cristo responde a esta doctrina con rebeldía y reproche. Buscan alguna manera de ser más sabios que Dios o tratar de poner dudas en el poder o la soberanía o la bondad de Dios. Así hace, como lo encontramos aquí en Romanos capítulo 9. ¿Por qué me dirás? ¿Por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Y el Espíritu Santo, iluminando al apóstol Pablo, pone aquello para que nosotros entendamos. Y no es casualidad que Isaías capítulo 6, versículo 10 esté en el contexto que está. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a Isaías capítulo 6 entonces. Isaías capítulo 6. La visión del Señor exaltado. Si nosotros escuchamos bien la lectura en Juan capítulo 12, después de terminar lo que dice Isaías 6:10, Juan dice que esto lo dijo Isaías cuando vio su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de Cristo. La gloria de Cristo. Él es Dios. Isaías capítulo 6, en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo.
Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, con esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Nosotros no estamos muy acostumbrados a lo que son las coronaciones. No estamos acostumbrados a eso porque no tenemos un rey o una reina. Pero en los países que eso sucede, cuando una de esas personas va a ser embestido como rey, o en los tiempos pasados, o si usted ha visto unas películas, una de las cosas que sucedía era que el rey vestía una vestidura que nadie más vestía. Era especial para él. Y una de las cosas que tenía esa vestidura era que tenía una larga cola. La de la novia no se parece en nada a eso. Era una cola, pero... De hecho, había personas que llevaban, ¿verdad?, sosteniendo eso cuando esa persona iba caminando. Era algo tremendo. Y aquí se nos dice algo. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sus faldas, llenaban el templo. Si el vestido mostraba algo de la majestad de ese hombre, imagínense lo que era llenar el templo con su vestidura. Era algo tremendo. Era algo tremendo. Dios no hace cosas por error. Dios todo lo hace perfecto. Cuando Él hizo la creación, hizo todas las cosas perfectas. ¿Por qué hizo con esos animales con una joroba arriba? Qué raro. No, eso tiene una razón de ser. O sea, el Señor no se equivoca en nada. A las aves, algunas las que les dio capacidad para volar, les dio alas para volar. 2 alas para volar. Y el Señor nos dice aquí que Él hace unos seres celestiales a los cuales llama serafines, creados para Él. Pero Él hace algo. Les da 6 alas. Con 2, ¿qué hace? Volaban. Con 2 cubrían su rostro. Y con 2 cubrían sus pies. El Señor les hizo alas de más para cubrir su rostro al estar delante de aquel que es grande y glorioso. Porque no podían estar delante de Él, y les hizo alas para cubrir sus pies porque estaban delante de la presencia del que es el dueño de todas las cosas. ¿Pueden imaginarse eso? Algo tremendo. Y cantaban y decían, santo, 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 el Dios trascendente, el Dios que no es igual a ninguna de sus criaturas. Ese es el Dios. Los quiciales de las puertas o los marcos donde se sostienen las bisagras de las puertas comenzaron a temblar. El lugar se llenó de humo, y entonces Isaías dijo, ¡ay, que soy muerto delante tuyo! ¡Ay de mí, que estoy aquí! ¡Ay de mí! Y solo por la misericordia de Dios, del mismo trono de Dios, vino la salvación y el perdón para los pecados de este hombre. Y recordemos quién era Isaías. Isaías no era que era un maleante o era un asesino, era un siervo de Dios. ¿Qué hace el hombre delante de Dios? Reconoce su pecado. ¿Puede el hombre excusarse delante de Dios y decir, ¿por qué yo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Qué hace? ¿Cuál es la actitud correcta de aquellos que están delante de Dios? Humillarse. Él es el Dios sabio y poderoso. Yo soy un gusano muerto. Oh Señor, tú tapas los oídos, cierras los ojos, a unos salvas, a otros no.
¿quién soy yo para decir qué haces tú o qué tú no haces? Tú eres el Dios glorioso. Esto dijo Juan de Cristo. No vio su gloria. El glorioso Dios, el glorioso Cristo que ahora estaba en medio de su pueblo. Aquel, siendo Dios glorioso, se humilló, tomando forma de siervo, y estaba ahí en medio de su pueblo. Yo soy la luz. Crean a Él. Crean a aquel que es el único y verdadero Dios. La palabra de Dios es fiel. Él se revela a sí mismo por su palabra. Aquellos hombres leyeron las Escrituras y no creyeron el testimonio de Dios, pues tenían su propio modo de pensar y no fueron humildes para ser enseñados por Dios y creerle. El anuncio fue fiel. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Alguien ha creído a nuestro anuncio? Si hemos creído es por la pura gracia de Dios. ¿Quién ha creído? El Señor ha mostrado su brazo, su poder a las personas, sus milagros y sus señales. Y verán al Cristo exaltado y al Cristo crucificado. Y no creían. El anuncio fue fiel. Aquellos que son salvados por el Señor creen todas las cosas que se han dicho. Estudian las Escrituras y comparan las Escrituras con las Escrituras para comprender todo el consejo de Dios. Y aunque a veces no podamos entender completamente la palabra de Dios, porque verdaderamente hay cosas difíciles mostrando que es un libro divino, y también por nuestra humana debilidad, a pesar de ello creemos que es el mensaje fiel de Dios. Y lo que dice ahí es la verdad de Dios. Y lo que se dice de Cristo es verdadero. Dios no es mentiroso. Él no se contradice. Su palabra permanecerá y debemos creerle a Él. En tercer lugar, cuidado a creer falsamente. Vamos a Juan capítulo 12 y dice entonces: con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cuántos hay que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan? El creer a Cristo no es una condición en tinieblas o oscuridad, sino luz y verdad. En la mañana nosotros tuvimos la bendición, pudieron estar en la mañana o tal vez verlo por internet, tuvimos la bendición de ver un bautismo. El que se bautiza confiesa que Cristo es su Señor. El verdadero creyente no camina en tinieblas, ni anda en tinieblas, ni anda en oscuridad. Como decía alguien, no pertenece al servicio secreto cristiano. No hay tales. El creer en la Biblia está asociado no solamente a una actividad mental en la que reconozco ciertas verdades, porque hasta los demonios creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, más que eso, sino verdaderamente un convencimiento que lleva a un cambio de vida para amar y obedecer y seguir a Cristo por siempre. En Marcos 8:38 el Señor dijo: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Estos hombres, estos gobernantes, obviamente de gran poder, tenían miedo a ser expulsados de la sinagoga. Recordamos que ser expulsados de la sinagoga significaba que usted no conocía a Dios y tenían ese temor. Su temor a los fariseos era mucho. Estos hombres habían infundido temor al pueblo, pero ese temor a los fariseos solo podía ser vencido por el temor a Dios. Así es como se vence todo temor a los hombres, con el temor a Dios. Así es como se vence. Recordemos que aquel hombre ciego que había recibido la vista, cuando fueron y le preguntaron a sus padres: ¿pueden contarnos lo que le ha pasado a su hijo? Ellos no quisieron hablar. ¿Por qué no quisieron hablar mucho?
porque ellos tenían miedo a ser expulsados de la sinagoga. Pero aquel que había recibido sanidad no tuvo temor y habló con verdad ante aquellos hombres que le preguntaron y mostró a Cristo como el verdadero Dios. Vamos a buscar Juan capítulo 9, versículo 35. Juan capítulo 9, versículo 35. Y oyó Jesús que le habían expulsado a este hombre ciego. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Creer en Cristo es más que una afirmación de la verdad, es confiar y afirmar con nuestra boca y con todo nuestro ser que es el Hijo de Dios, que vino para salvarme y murió por mí. Le obedezco, le adoro y le amo por lo que Él es y por lo que Él hizo por mí. No lo escondo, sino que estoy dispuesto a declararlo al mundo, aunque eso me cueste la vida. El amor al reconocimiento humano, el amor a la alabanza de los hombres, a las tradiciones, el amor a sí mismos, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El Evangelio siempre pondrá un punto y aparte. Habrá un momento en su vida, y si no lo ha pasado, lo va a pasar, en que su fe será probada y verdaderamente tendrá que demostrar si usted es de Cristo o no lo es. Vendrá, ya sea con sus familiares, con sus propios padres, con su trabajo, con aquel amigo que parecía tan amigo. Y usted va a ser probado si verdaderamente es de Cristo o no lo es. Será probado en un negocio. Parecían verdaderos discípulos. Vea lo que dice. Fijemos que no dice que ellos, en Juan capítulo 12, no dice, no es que no amaban, dice, porque amaban más la gloria de Dios, perdón, la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No dice que no amaran a Dios. Si les hubieran preguntado, ¿ustedes han amado a Dios? Sí, claro, nosotros amamos a Dios. No, es que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquellos hombres buscaron la alabanza de los hombres y no de Dios. Amaron la vanagloria de esta vida y despreciaron la gloria de Dios. Usted puede decir que cree en Dios, pero si usted no está identificado con Cristo en toda su vida, tenga mucho cuidado con decir que usted es creyente. Examine su vida delante de Dios. Cuidado con ese creer falsamente. Cuidado con ese decir que usted ama a Dios porque le da un trabajo, porque le ha dado hijos, porque le ha dado salud. Cuidado. Asegúrese que usted verdaderamente ama a Cristo por lo que Él es y por lo que Él hizo por usted. Para finalizar en esta noche, quiero completarlo con algunas cosas. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz. No sabes cuánto tiempo Dios va a extender su gracia sobre ti. No sabes si hoy será tu último día. ¿Hay alguien que piense aquí que tiene una hora más comprada? ¿Sabías que hoy puede ser tu último día? La incertidumbre y la brevedad son parte de la humanidad. Somos como la niebla, como la flor de un día que hoy está y mañana no está. ¿Has recibido luz de tus padres? ¿Has recibido luz al escuchar la palabra de Dios durante muchos días y domingos?
El Señor te ha llevado a situaciones en tu vida que te ha mostrado lo breve que es tu vida. Tal vez por una enfermedad, tal vez por un accidente, tal vez por una situación. Y te ha mostrado aún su gracia hasta el día de hoy. Pero quiero decirte esto. Esa gracia no está asegurada para siempre. Puede ser que Dios retire esa gracia. Y seas entregado totalmente a tu pecado. Y ese juicio de Dios comenzará sobre tu vida. No sabemos cuándo será ese último día de Dios para ti, en que no extenderá su gracia, en que ya Él diga es demasiado, que desde niño escuchaste, que has sido amonestado por los pastores, por hermanos en Cristo y sigues en tu maldad. ¿No sabes que por tu dureza de corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios? ¿No lo sabes? Así lo dice. Pero quiero decirte que hoy, una vez más, Dios te muestra su gracia en este día. Escuchando las bellas palabras del Evangelio, escuchando que Cristo dice, yo soy la luz. Hoy hay esperanza para ti. En medio de las tinieblas del pecado y del error, su luz sigue brillando. Su palabra alumbra el corazón y le muestra al hombre su error y su necesidad. ¿Cuál es el llamado en esta noche? Crea a la luz, crea a Cristo. Porque no hay otra forma en que una persona pueda ser hijo de Dios, a no ser que Dios en su misericordia lo ilumine y lo lleve a Él. No hay opción C. O se es hijo de luz o se es hijo de las tinieblas. No hay opción C. Crea en Cristo como aquel que fue enviado para darte perdón. Crea en aquel que fue a la cruz por usted. Pídale que le abra los ojos y los oídos para creer y le conceda la conversión de su alma. Él mismo dijo que si crees en Él no permanecerás en tinieblas. Que no te sorprenda un día la muerte, porque su gracia ya no estará para ti. ¿Cuánto tiempo falta? Falta poco, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Él volverá y muchos serán sorprendidos para siempre. Habrá muchos que dijeron, Señor, yo te amo. Pero el Señor les dirá, pues yo no los conozco a ustedes. Usted me dice que me ama, pero yo no lo conozco. Así como el Cristo crucificado fue un anuncio para la humanidad, el Cristo que vuelva será el anuncio final para esta humanidad, donde ya no habrá más oportunidad. Un día se apagará para siempre la luz de la salvación para este mundo. Y todo aquel que vivió en incredulidad tendrá su pago. Todo aquel que amó esta vida, sus placeres, que amó su posición, sus amigos, su dinero, que se amó a sí mismo, que no quiso ser avergonzado por causa de Cristo, sufrirá una vergüenza eterna en el infierno. Entre tanto que tenéis luz, un día ya no se tendrá. ¿Qué harás en aquel día? Pero más importante, ¿qué harás hoy? ¿Qué harás hoy? Deja de preguntarte y cuestionarte. Ay, Dios, ¿a quiénes salvará? ¿Me salvará a mí? ¿Seré yo entre los escogidos? Hoy aquí está el mensaje. Aquí Él nos está hablando en esta noche. Yo soy la luz. Crean. No sean incrédulos. La palabra de Dios está expuesta y se nos ha revelado al Hijo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Qué terrible el día que Él oculte su rostro y no puedan más hallarlo. Finalmente, solo una consideración. Qué importante es la lectura de la palabra del Señor diaria, hermanos. Qué importante es la lectura. Pero qué importante no solamente como una disciplina, sino con el deseo de conocer más a tu Dios. Cada vez estoy más convencido
de la necesidad de ese alimento diario para nuestras vidas, para conocer más a Cristo. ¿Qué reprensión tuvieron aquellos discípulos camino a Emaús? Venían sufriendo y llorando por las cosas que habían sufrido, pero el Señor los regaña. Les dice, pero ¿acaso no? Moisés, la ley, todos hablaban de lo que habría que suceder. Necios, insensatos. Oh, pidamos perdón al Señor por nuestra falta de diligencia en leer la Biblia para conocer a Cristo. Cristo está revelado en toda su palabra. En estos días estaba leyendo acerca de Jonatán y de David y de esa amistad tan hermosa. Pero esa amistad se separó un día. Pero yo tengo un amigo que nunca me dejará. Es mi Cristo. Él dio su vida por mí. Cristo está en las Escrituras. Búscalo, ahí está. Pide al Señor, ilumíname, Señor, y que no sea como esos hombres incrédulos que leyendo acerca del Mesías, leyendo acerca del Hijo del Hombre, no pudieron creer en Él. Oh, que el Señor haga en nuestros hijos una obra para que crean en nuestro Señor Jesucristo. Y no sean lecturas nada más por lecturas, sino encontrar a Cristo. Que el Señor nos cambie cada vez más al conocerlo. Y que podamos mostrarlo a Él más y no nos avergoncemos. ¿De qué valen las cosas de esta vida? Y amigos, ¿verdad? Si no nos llevan a Cristo. Que tu forma de vivir, que todo lo que hay en ti demuestre que amas más a Cristo que cualquier cosa en esta vida. Que has despreciado y las has tenido por basura por conocer a Cristo. Arrepiéntete y pide al Señor un corazón para conocerlo a Él como se ha revelado en su palabra y amarlo a Él más que cualquier otra cosa. Oremos. Señor, te doy gracias por esta noche. Este pasaje, Señor, que está aquí en tu palabra, tiene tanta profundidad que siento como si no hubiera llegado a la orilla. Pero tú, Señor, por tu Espíritu Santo, haz que estas palabras lleguen a lo profundo del corazón, penetren el alma y abras tú los ojos y los oídos para que se conviertan y tú los sanes. Solo tú puedes hacer eso. Cuánto temor debemos de tener de aquel día, Señor, en que ya tú apartes tu gracia. Qué terrible, Señor, ese día en que tú escondas tu rostro. Pero hoy, Señor, una vez más nos mostraste tu misericordia y tu bondad. Que los pecadores acudan a ti, entre tanto que hay luz. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias una vez más por habernos hablado. Esto lo pedimos en tu Hijo Jesucristo. Amén.